quisiera darle un regalo especial para los padres de familia, y este mensaje lo preparamos, el Señor me permitió estudiarlo especialmente para los papás, y claro que todos nosotros podemos tomar de estos principios lo que necesitamos, aunque tú seas un joven que todavía no eres papá, una señorita, o tú que eres mamá o todavía no. De todas maneras, sé que este mensaje será de mucha bendición. Primero que nada, bueno, como decía, el mejor regalo que como pastor puedo dejar en tu corazón es cómo ser mejor papá. Es decirte lo que opina la Biblia, qué consejos te da para que seas mejor padre de familia, y aquí está mi regalo. Quiero hablar de 4 cosas que van a hacer que tu vida pueda trascender como padre, que tu corazón pueda trascender como papá. Te pido que tomes nota. Lo primero es que obtendrás lo que glorificas. Esto es una ley. Obtendrás lo que glorificas. ¿Cómo lo voy a aplicar? Bueno, papá, verdaderamente tus palabras son impresionantemente importantes para la vida de tus hijos. Si por ejemplo tú ves a un varón, a un varoncito que empieza a estudiar esgrima y ve que su papá le está diciendo lo haces muy bien, lo haces muy bien, estoy segura que ese pequeñito seguirá haciendo lo que ve que su papá le bendice. Entonces esto es aplicable para todos. Vas a obtener lo que tú glorificas, lo que tú admiras, lo que tu voz bendice en la vida de tus hijos. Ser padre no es un oficio fácil, es un trabajo muy difícil de llevar a cabo. Los hijos no vienen, cada hijo no viene con un manual de operación, y para colmo Dios envía a los hijos y cada uno es diferente. Por lo tanto necesitamos venir a la Biblia. Yo me he dado cuenta que muchos de nosotros encontramos en la palabra del Señor un principio espiritual, un principio de vida, y como nos funciona con el primero, decimos esto nos va a funcionar con todos. Bueno, yo que me aventé 4, dije va a funcionar con todos, y me doy cuenta que cada hijo es tan diferente que no siempre funciona lo que le funcionó al primero. Pero quiero que te des cuenta cómo es una realidad que lo que tú glorificas, lo que tú exaltas en la vida de tu hijo, eso es lo que tú vas a obtener y lo que él seguirá haciendo a lo largo de toda su vida. Escucha lo que dice Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino. En la NBI dice, la Nueva Versión Internacional dice, en el camino correcto. Instruye al niño en el camino correcto, y aún en su vejez no lo abandonará. Entonces tú obtendrás de tu hijo, de tu hija, lo que tú glorificas en él o en ella. En Salmo 32:8 dice, el Señor te dice a ti, papá, y esto es algo para que tú te animes, porque a lo mejor tú dices, sí, pastora, mis hijos son diferentes, lo que me funciona con uno, con el otro no me funcionó, lo que yo pude decirle a uno, el otro le lastimó, en fin. Pues el Señor te da, quiero darte 2 promesas que el Señor te da, una en Salmos y la otra en Isaías. En Salmo 32:8 dice el Señor, yo te instruiré. Esto es hermoso porque la manera en como Dios nos instruye a nosotros, bueno, a ustedes papás, estoy hablando a los padres varones, a los padres de familia, el Señor te dice, yo te instruiré y te mostraré el camino que debes seguir. Yo te daré consejos y velaré por ti. Esto quiere decir que el Señor quiere que tú sepas qué hacer con cada uno de tus hijos. Él te va a dar las instrucciones correctas, lo que tú necesitas para poder abrazar a tus hijos y para poder glorificar en ellos, exaltar en ellos lo que anhelas que ellos sigan haciendo a lo largo de su vida. Y fíjate esta otra promesa en Isaías 30:21. Ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos percibirán a tus espaldas una voz que te dirá, este es el camino, síguelo. Hemos dicho
Me gustó mucho una enseñanza que Dios me permitió dar hace como 2 o 3 miércoles, que si vas a la guerra lleva tu espada, y hablé de la necesidad de leer la palabra de Dios y por qué la palabra de Dios es tan precisa en enseñarnos lo que Dios quiere para nosotros. Y esto es lo que hoy te recuerdo, papá. Tú necesitas entender que la palabra del Señor es lo que tú requieres para que esa voz, que es la voz del Espíritu Santo, te diga a la derecha o a la izquierda qué es lo que tienes que hacer. Que no te desvíes, que no te vayas ni a la derecha ni a la izquierda, para que sigas al Señor y Él te dirá: este es el camino. Este versículo lo estudiaron los niños hace 2 semanas, el sábado, hace una semana de ayer. Y me bendijo mucho, y por eso yo sé y quiero aplicarlo para los padres de familia. ¿Por qué es que el Señor quiere que tú seas un padre que tenga la dirección correcta para educar a tus hijos? Porque Proverbios 11:14 nos da una gran verdad: sin dirección la nación fracasa. Sin dirección el pueblo se desenfrena. El éxito depende de los muchos consejeros. Repito, sin dirección la nación fracasa. Y yo recuerdo en mis clases de civismo en la secundaria que siempre nos decían que el núcleo de la sociedad es la familia. Esto sigue siendo una verdad en este tiempo, y yo creo que el Señor permitió precisamente que las familias estuvieran confinadas todos estos meses para que pudiéramos limar esas asperezas y para poder enmendar nuestra conducta. Hubo una era en donde el método racional para tomar decisiones regían los negocios. Se trataba de llegar a lo más, al más alto posible, al éxito más grande, más alto, y con muy pocas posibilidades para el fracaso. Se hicieron fórmulas en este método racional para llevar a cabo este trabajo en las grandes empresas. Pero como padre, tú simplemente no puedes darte el lujo de fracasar en la tarea. Debes asegurarte que las posibilidades de fallar como papá sean casi nulas. Que tus hijos, cuando lleguen a ser adultos, sean seres responsables, discípulos de Cristo. Porque entonces tú sabrás que has llegado al éxito como padre. Ahora, yo entiendo, papá, que no podemos garantizar, aunque tú des lo mejor, no podemos garantizar que lleguen tus hijos a ser buenos ciudadanos, buenos esposos y esposas, o buenos trabajadores, sobre todo buenos hijos de Dios y servidores del Altísimo. Pero sí podemos hacer algo, y esto es lo que quiero dejar en tu corazón: no hagas cosas que después te podrás arrepentir. No hagas cosas de las cuales después te vas a lamentar por haber actuado así, por haber lastimado así el corazón de tus hijos. Tantos adultos el día de hoy tenemos estragos de cómo nuestros padres nos lastimaron profundamente, porque no controlaron su temperamento, por sus arranques de ira, porque destruyeron el corazón de nosotros, de nuestras emociones, a través de las palabras de odio, de momentos de ira, de gritos, de arrebatos de ira, de golpes, de rechazo, de negligencia y hasta de abandono. Muchos vivimos en estas, muchos tenemos que lidiar estas cicatrices, y por eso me impactaba mucho el mensaje que Dios nos dio a través de Gaby para los padres de familia. Mientras ella me daba esta visión que tenía de este padre que estaba pidiéndole a Dios su dirección, de cómo las heridas de su infancia estaban trayendo destrucción a su familia actual y cómo Dios quiere sanarlos, me emocioné tanto que le pedí al Señor: Padre, no permitas que mi voz se quiebre mientras doy este mensaje, porque este mensaje es precisamente para animarte, papá. Tú que ya conoces del Evangelio, tú que fuiste quizá lastimado y herido en manos de tu padre, o que simplemente nunca lo conociste y no estuvo contigo porque abandonó el lecho, abandonó el hogar, abandonó a mamá y te abandonó a ti. Hoy quiero decirte que el Señor quiere hacer
hacer de ti un padre de una nueva generación, de una generación de guerreros que sabe muy bien cuál es su posición como soldado de Cristo, y que este soldado será bendecido y este soldado será sanado, porque el Señor ha prometido que habrá una voz que no te permitirá alejarte del camino ni a derecha ni izquierda. A pesar de que muchos vivimos con estas cicatrices, entonces lo menos que podemos hacer es que tengamos una conciencia en paz. Sí vamos a tener errores, sí, varones van a tener errores, pero sabrán trabajar en su temperamento para hacer con eficiencia que sus hijos no carguen los resentimientos futuros en contra de ti. Es el momento, hoy te ruego, a un día, a una semana de que el mundo, o por lo menos la nación mexicana, celebre el Día del Padre. Hoy quiero dejar esto en tu corazón para que puedas meditarlo a lo largo de toda la semana. Efesios 6:3 dice así: y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Hay cosas, hermanos, que no reconocemos que estamos haciendo mal como madres y como padres específicamente, hasta que vemos las consecuencias. Nuevamente, hay cosas que no reconocemos que estamos haciendo mal hasta que desafortunadamente vemos las consecuencias. Quiero contarte algo que me pasó el día de ayer. Ayer tomé un té y no me fijé que tan caliente estaba y me quemé la lengua muy fuerte. Fue tal mi dolor que empecé a llorar, pero después mi llanto se convirtió en un llanto de dolor por todos aquellos que están siendo heridos por manos de sus padres. Y te voy a contar por qué. Mientras yo lloraba de dolor por la quemadura de mi lengua, me recordé de una mujer preciosa que Dios me está permitiendo y que me permitió ministrar a su corazón. Ella me contaba que uno de sus progenitores eran 7 hermanitos, y cuando este padre se enojaba, calentaba la cuchara y les decía: saquen la lengua, y hacían que sus propios hermanos con las manos atrás le sostuvieran las manos para quemar las lenguas y que no le quitaran la mano a su mamá. Y esto lo hacía de tal manera que esta preciosa mujer me dice: por eso yo tengo mi lengua de este color, por todas las veces que mi mamá nos quemó la lengua. Y mientras yo sentía este dolor tan profundo en mi lengua, pensaba en todos esos pequeñitos que estos meses han estado en casa y que han sido víctimas de abuso por parte de papá o de mamá. Y no podía dejar de llorar. De hecho, estaba aquí una de las diaconisas y estaba haciendo la distribución de las despensas que gracias a ustedes, hermanos, y por la generosidad de su corazón han estado trayendo. Y no podía dejar de llorar hasta que ella oró por mí y Dios trajo paz a mi corazón. Pero Colosenses 3:21 dice: padres, no exasperen a sus hijos, no sea que se desanimen. Hay muchos jóvenes que están en las cárceles y que están metidos en droga. Hay muchos hombres ya adultos que no pueden salir de una inmadurez en sus mentes y en sus decisiones, y aún como padres han lastimado a sus hijos por la negligencia de nuestros padres, y así nos pudiéramos ir de generación a generación. Pero hoy quiero decirte que la palabra en Proverbios dice que el avisado ve el mal y se aparta. Ojalá tú, varón que me estás escuchando, seas avisado y te apartes. No provoques a ira a tus hijos, no te burles de ellos, no hagas escarnio de ellos, no glorifiques sus errores. Al contrario, glorifica o exalta las cosas buenas en ellos.
Entonces decíamos que hay, primero, punto número 1, obtendrás lo que glorificas. Punto número 2, hay dos cosas que debes controlar, papá. Y estas dos cosas son la crítica hacia tus hijos y la ira. Estas dos cosas necesitas pedirle al Espíritu de Dios que lo controle en tu vida. En lugar de crítica, ellos necesitan elogios. Nuevamente, el punto número 1, obtendrás lo que glorificas. 2, quita estas dos cosas o contrólalas en tu vida, la crítica y la ira. Tus hijos necesitan elogios y palabras de afirmación. Sobre todo los padres pueden llevar a cabo esto. Papá, yo sé que las mamás se nos da de decir qué bonito mi chiquito y qué precioso y qué lindo, pero papá, tú necesitas, porque me doy cuenta que es lo que detiene a los padres de familia de elogiar a sus hijos. Y me doy cuenta que esto se llama orgullo. Y es impresionante cómo el orgullo paraliza a los varones. Podemos ver cómo los varones se suben a los toros mecánicos, conquistan grandes alturas, se suben a las motocicletas. Encontré algo que les encanta, que son los wakeboards. Luego buscas qué es eso, pero no hacen a un lado sus miedos para conquistar cada una de estas cosas que acabo de hablar, pero no pueden hacer a un lado el miedo de reconocer en sus hijos y en sus hijas cuánto los aman, cuántos los aprecian y cuántos necesitan a sus hijos. No importa si es un hijo que no sea biológico. No importa si es una hija que tú tomaste desde pequeña por causa de que tu esposa la tuvo antes de conocerte, o tuvo a ese hijo antes de conocerte. Haz a un lado el miedo que tienes y quita tu orgullo, para salir de tu boca salgan palabras de elogio, salgan palabras de bendición. Proverbios 14:29 dice: el que es paciente, y esto necesitas para dejar de criticar y que la ira no te tome en contra de tus hijos. El que es paciente muestra gran discernimiento. El que es agresivo muestra mucha insensatez. Y ahorita que estoy leyendo la palabra insensatez, hay un texto que no puse en la lista que está pasando ahorita en los textos de la pantalla, que está en Eclesiastés, que dice: no seas insensato, ¿por qué has de morir antes de tiempo? Y esto nos lo predicaba un pastor de la Alianza de la Ciudad de México, donde él decía que le preguntaba a Dios: Señor, ¿por qué hay tantos pastores, líderes y siervos y cristianos que están muriendo? Y Dios le mostró que había sido por insensatez. Hay personas que no están siendo sabias. Y dice: ¿por qué? Dice: ¿por qué has de morir antes de tiempo? Entonces aquí dice: el que es agresivo muestra mucha insensatez. Yo voy a leerte lo que dice la palabra en primera de Corintios 13 del 1 al 7, y habla acerca del amor. Papá, yo te pido que escuches esta palabra y que puedas meditar si tu amor hacia tus hijos es el correcto. Dice: si yo hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo el conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Pregunta:
papá, ¿le pedirías a Dios cuál sería el más grande arrepentimiento o lamento del cual tú estarías llorando en el futuro de cómo trataste a tus hijos? Después de preguntarle esto, dile: Señor, dame el coraje, dame la valentía para taclear este problema en mí y para cambiar. Hemos visto entonces dos: obtendrás lo que glorificas, y las dos cosas que necesitas controlar: la crítica, la burla y la ira. Y tres, hoy quiero decirte que los niños, sobre todo aquellos que tienen niños pequeños o aún los que están en una edad de preadolescencia y adolescencia, tus hijos son como ovejas. Están en su camino a la independencia, pero en lo que llegan allá, ellos están empoderados por una energía, una vitalidad y una juventud, una fuerza. El peligro de tus hijos es que les falta experiencia. Y como ovejitas, tus hijos, papá, necesitan ser pastoreados. Necesitan un verdadero pastor, un padre en casa. Desafortunadamente, conozco niños que están creciendo sin pastor, sin un padre. Espero que los varones de Muros de Salvación sean esos padres que toman su pastoreo hacia sus hijos seriamente. Y para esto quiero darte 4 consejos para pastorear a tus hijos correctamente. ¿Qué hace un padre al pastorear a sus hijos? Punto número 1: atiende. Atiende. Justo como lo hacen los pastores de ovejas, ellos saben dónde están sus ovejitas, ellos saben dónde están sus hijos físicamente, relacionalmente y espiritualmente. En el Salmo 78-72 es un salmo de este varón llamado Asaf, creo que era un coreíta. La cosa es que este hombre era un hombre que se dedicaba a la alabanza y a la adoración, y habla acerca de David. Y fíjate lo que dice: y David pastoreó con corazón sincero y con mano experta los dirigió. Entonces, lo primero que tiene que hacer el padre de familia es atender a sus ovejas, atender a sus hijos, saber dónde están relacionalmente, espiritualmente y físicamente. 2, tienes que mantener la unidad, papá. No sé cuántos hijos tengas, así nada más tengas un solo hijo, necesitas mantener la unidad de la familia. El pastor guarda la unidad de su rebaño. Los padres tienen la misma responsabilidad, y esto empieza, papá, al permanecer al lado de la mamá de tus hijos. Será muy difícil mantener, aunque no es imposible, porque yo sé que hay madres que hemos tenido que estar solas dirigiendo a nuestros hijos, y nuestra tarea también ha sido la de mantenerlos juntos. Pero padre, esta tarea es tuya y no permitas que el enemigo te lo quite. Esto empieza por permanecer entonces al lado de la madre de tus hijos. Mantener la unidad. ¿Cómo vas a mantener la unidad si le das la espalda a tu ovejita principal, que es tu esposa? Proverbios 27-23 dice: asegúrate de saber cómo están tus rebaños. Cuida mucho de tus ovejas, empezando por tu madre, por tu esposa. Perdón, ahí. Empezando por tu esposita. Cuida mucho de tus ovejas. Entonces hemos dicho: atiende, mantén la unidad. El tercer consejo que te quiero dar es: alimenta. Papá, alimenta. Los pastores son los principales proveedores para sus ovejitas. Los padres deben hacer eso por sus hijos. No deben ser padres perezosos, sí, como lo oíste. La Biblia dice que el que no provee para su casa es peor que un incrédulo. Pero también la Biblia dice que el que no trabaja, que tampoco coma. El padre, aparte de proveer para sus necesidades físicas, los padres deben proveer a sus hijos un amor incondicional y darles comida espiritual. Fíjate lo que dice Primera de Pedro 5, del 2 al 4. Y aunque
Pedro está hablando a los pastores, apóstoles, evangelistas, profetas, a todos, más bien también está hablando a los ancianos y diáconos de la iglesia, aquellos que están cuidando de la iglesia local del Señor. Hoy quiero aplicar estas palabras para ti, papá, que me estás escuchando. Cuiden, Primera de Pedro 5, 2 al 4, cuiden como pastores el rebaño de Dios. Así es, esa esposa y esos hijos que Dios ha encomendado a tu cuidado están a tu cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir. Padre, ¿eres tú aquel que sirve en casa o estás esperando a que te sirva mamá, la mamá de tus hijos, que te sirvan tus hijos? Porque aquí dice que con afán de servir como Dios quiere. No sean tiranos, y me gustaría y te dejo de tarea que busques qué significa ser tirano, un padre tirano. No sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño. Así, cuando aparezca el pastor supremo, ustedes recibirán la inmarcesible corona de gloria. Padres de familia, también puedo decirte que hay una corona, hay una recompensa de parte de Dios para ti. Voy entonces, atiende, mantén la unidad, alimenta. Y por último quiero decirte, como pastor de tu familia, de las ovejas que Dios te dio, protege. Los pastores hacen lo que sea necesario para alejar cualquier animal o cualquier persona que quiera lastimar a su rebaño o dirigirlas fuera del camino donde el pastor las está llevando. Los padres deben guardar la vida de sus hijos de las amenazas externas, sea el internet, sea alguna otra persona que quiera desviarlos, sea las drogas, el alcoholismo, la nicotina, las filosofías aún de las universidades. No importa que tu hijo esté en la universidad, tú necesitas protegerlo, proteger a tu hija, a tu hijo de esas amenazas. Deben evitar también, padres, lastimar a sus hijos, como ya dijimos, a través de la ira y de la crítica, de su desconsideración y de la negligencia. Isaías 40:11 dice así: como un pastor que cuida su rebaño, recoge los corderos en sus brazos. O sea, cuando son pequeñitos, el Señor espera que puedas tratar a tus hijos como ellos merecen ser tratados. Como dice, recoge los corderitos en sus brazos, los lleva junto a su pecho y con guía y cuidado atiende a las recién paridas. Esto hace el corazón de Dios, y esto hoy el Señor te está mostrando para que trates a tus hijos y a tus hijas. La mayoría de los padres dejarían las 99 por ir a buscar la perdida. Pregunta, papá, para ti: ¿prestas atención acerca de cuando alguno de tus hijos se está alejando? Mateo 18:12 dice así Jesús: ¿qué les parece si un hombre tiene 100 ovejas y se le extravía una de ellas? ¿No dejará las 99 en las colinas para ir en busca de la extraviada? Creo que la respuesta es sí. Dejaría para ir por el extraviado. Mi hermano, con razón hoy entiendo que si un padre de familia no mantiene a su familia con esto que hemos dicho, no atiende, no mantiene la unidad, no alimenta y no protege, muy difícilmente podría ser un líder en la iglesia local. Es ahí donde, en tu familia, donde empieza el llamado de Dios para ti como líder de la iglesia local. Y por último, quiero dar el cuarto consejo para mejorar tu paternidad. Hemos dicho: obtendrás lo que glorificas. Hay dos cosas que debes controlar. ¿Cuáles son? La crítica y la ira. Tercero, los niños son como ovejas. Y cuarto, deben de comer juntos. Este es el cuarto consejo para mejorar tu paternidad. Yo crecí en una familia, mis padres eran médicos, los dos tenían diferentes
horarios de trabajo, a veces estaban en hospitales, a veces en clínicas, otras veces estaban atendiendo en su consultorio particular, y algo que pues nosotros crecimos a veces comiendo con la señora que nos cuidaba, con la abuelita antes de que mi abuelita partiera con el Señor, con la tía, pero pocas veces podían nuestros padres comer por obvias razones. Pero hoy quiero pedirte, papá, no importa lo que tú hagas en la vida para ganarte el sustento, trata de buscar una de las 3 comidas que las hagas junto con tus hijos. Este consejo lo encontré también leí a un autor llamado Reggie Campbell, Reggie Campbell, de una organización que se llama Mentoreo Radical. Este varón comenta que su esposa le pedía que llegara a la comida, que en Estados Unidos la comida es alrededor de las 6:30 o 7 de la noche, a lo que nosotros ya llamamos cena. Pero ella le decía: a mí no me importa qué tengas que hacer, tú tienes que estar aquí. Y él entendió que era Dios a través de su esposa que le decía que tenía que estar en la comida para estar con sus hijos. Él entendió que a lo largo del tiempo que ese era el momento en que podía ver a sus hijos cara a cara, y como padre escuchar el corazón de sus hijos, quejarse de las cosas en la escuela, de las cosas de sus compañeros, de sus vecinos, y que ellos también pudieran escuchar el corazón de él, porque él también llegaba el momento en que se quejaba de las circunstancias en su trabajo. Yo sé que ahorita estás en casa, papá, y quizás has tenido que hacer tanto el desayuno, la comida y la cena a fuerza en casa. Y en esta semana en que, a pesar de tener el semáforo en rojo de la pandemia, por reactivar la economía, muchos padres han tenido que salir de casa. Pero también sé que muchos padres, a pesar de haber estado en casa, no estuvieron emocionalmente con sus hijos. Hoy te pido que tomes en cuenta este consejo para mejorar tu paternidad. Haz todo lo necesario para, aunque sea cenar o comer con tus hijos, y sentarte con ellos en casa. Alrededor de la mesa es como tus hijos aprenderán acerca del compromiso de amar. Es ahí, alrededor de la mesa, en que tus hijos aprenden la dinámica familiar. Aprenderán viéndote en casa la lealtad, la empatía y cómo solucionar problemas con los que más amas sin dañarlos, o a pesar de dañarlos, pedir perdón y perdonar. ¿Quién los preparará para el matrimonio? ¿Quién los preparará para la vida de familia si no eres tú, papá o padrastro que me estás escuchando? Ojalá haya escuelas que enseñen a nuestros hijos varones cómo ser buenos esposos y padres. Ojalá haya universidades que enseñen a nuestras hijas cómo ser esposas y madres, pero no las hay. Por eso es que hoy apelo, papá, a que tú puedas enmendar tu camino, y lo hemos dicho estas semanas: al que enmendare su conducta, le mostraré mi salvación, dice Jehová de los ejércitos. ¿Cómo van a saber tus hijos cómo ser un esposo si no estás siendo un ejemplo en casa? ¿Cómo sabrán tus hijos cómo tratar a la esposa? Quiero preguntarte: ¿te reúnes con tu familia a comer juntos? Pregúntate a ti mismo, de aquí a 20 años, ¿qué actividad tus hijos estarán haciendo que será más importante que la familia? Grábate esto. Dice Deuteronomio 6, del 6 al 7. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Yo quisiera que tomaras estos 4 consejos para que tú puedas ser mejor padre, y que puedas inculcarlas a tus hijos, que se las inculques, como dice Deuteronomio, continuamente. Háblales de ellas cuando estés en tu casa, y cuando vayas por el camino, y cuando te acuestes, y cuando te levantes.
Hebreos 10 del 24 al 25 dice, y quiero aplicar esto para las familias: preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos. Así es, congrega tu familia, que es tu iglesia principal, alrededor de esa mesa. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino en esa congregación animémonos unos a otros, con mayor razón ahora, sí, mientras estamos de pandemia, que vemos que aquel día se acerca. Cristo vendrá por su iglesia. Deuteronomio 4:9 dice así: pero tengan cuidado, presten atención y no olviden las cosas que han visto sus ojos, ni las aparten de su corazón mientras vivan. Cuéntenselas a sus hijos y a sus nietos. Hay una palabra en Apocalipsis que vimos el miércoles pasado, este miércoles que acaba de pasar, que dice que por la palabra de nuestro testimonio hemos vencido al maligno. Hermanos, padres de familia, yo sé que tu vida no ha sido fácil. Yo sé que has fallado en muchas ocasiones. Fallaste a mamá, a la mamá de tus hijos, le fallaste a tus hijos, le fallaste a muchas personas alrededor. Pero hoy te ruego que te sientes alrededor y pidas perdón y hables con tus hijos de tu testimonio, porque eso vencerá y hará que el enemigo se vaya. No tengas miedo de decirle a tus hijos dónde has fallado, porque el avisado ve el mal, lo escucha y se aparta para no caer en el hoyo. Pero el necio, dice la palabra, cae en la trampa del enemigo. La vida del padre, entonces, voy a terminar concluyendo esto. La vida del padre en la familia es fundamental y determinante. Hacia el hijo varón, tu papá afirma su confianza en sí mismo y cómo se relaciona con los demás. Papá, tú le enseñas a ese varón cómo debe tratar a su hermanita, cómo debe de tratar a una mujer, al ver cómo tratas a tu esposa. También tú, papá, confirmas en tu hijo varón su masculinidad. No es diciéndole los niños o los hombres no deben llorar, eso no afirma nada, porque entonces estarás formando a un macho y el mundo ya no necesita de más, ni machos, ni mujeres que tomen el control en matriarcado. Pero también quiero decirte, papá, que hacia tus hijos varones tú cimentas su fe en Dios. Tú cimentas sus valores, sus morales y su espiritualidad. Él ve tu actuar, tu vestir, tu hablar y tu relacionarte con Dios y con su familia. Tú, papá, les enseñas a dar y también les enseñas a recibir. Y es en tiempos de crisis, dicho sea de paso, en que debemos de enseñarle a nuestros hijos a dar. Aún en medio de la escasez necesitamos dar. Aún en medio de la escasez hay tantos hombres de Dios que nos han enseñado a dar, que nos han enseñado a despojarnos, sí, en tiempos de crisis, como esa viuda de Sarepta cuando llegó Elías, después de haber sido alimentado por cuervos y por ese río. Después de que el río se secó, el Señor le dijo: yo he preparado una viuda para que te dé de comer. Y la viuda ni siquiera estaba consciente, porque dice la Biblia que ella estaba preparando su última torta de jamón. No es cierto. Pero así dice, que era un pan que ella estaba preparando para dárselo de comer a su hijo y después dejarse morir. Sin embargo, Elías le dijo: no tengas temor, porque la harina en la tinaja no escaseará, ni el aceite en la vasija disminuirá, hasta que Dios haga llover sobre esta tierra. Y esa mujer estuvo dispuesta a darle primero al profeta, creyendo en la palabra de Dios a través de ese profeta. Y hoy quiero decirte: ¿quieres asegurar que en este tiempo de crisis no te falte? Da, porque esa es la medida de Dios. Dad y se os dará medida
apretada, rebosante sobre tu regazo. Muchos de nosotros esperamos recibir, pero necesitamos aprender a dar como hijos de Dios. Y es ahí donde tu hijo aprenderá, aún en tiempos de crisis, a dar y a recibir amor, dinero, aceptación, reconocimiento. Tú les enseñas todo esto a tus hijos varones. Y sobre la hija, sobre tu mujercita, tú resaltas en ella el valor de su persona y su identidad como mujer. Tú la tratas diferente. Y eso está en ti, varón. Tú, papá, no tratas a tu hija de la misma manera que tratas al varón. Y esto ayuda a acentuar en ella su feminidad. Afirma su feminidad. El padre entonces enseña al hijo a proteger a su hermanita, a su madre, a las mujeres. Porque sí, la palabra del Señor dice que las mujeres somos como un vaso frágil que tiene que ser cuidado. Esto yo sé que muchos o muchas mujeres a través del feminismo pudieran criticar lo que estoy diciendo, pero tú sabes, mujer, porque yo también soy mujer y yo también por un tiempo abracé algunas de las ideas del feminismo y eso me llevó a mucha ruina en mi vida espiritual. Porque hoy tú debes de reconocer que muy dentro de nosotras, a pesar de haber sido, quizá si tú fuiste maltratada y herida por aquel que debía cuidarte, muy dentro de ti sabes que Dios nos hizo para ser, y hay una necesidad de ser protegida y cuidada. Eso es lo que Dios y cómo Dios nos hizo. Vamos a orar. Señor, gracias por esta palabra. Hoy bendigo a cada padre de familia que está escuchando este mensaje. Señor, mi deseo en lo profundo de mi alma como pastor de esta iglesia y de aquellos, Señor, que nos están escuchando, aunque no sean parte de esta iglesia, pero que esta palabra, si tú eres padre de familia, pueda llegar a lo profundo de tu corazón. Que hoy puedas saber que obtendrás lo que glorificas. Que hay dos cosas que debes de controlar, papá, y eso es la crítica y la ira en contra de tus hijos. Debes de entender que los niños, tus adolescentes son como ovejas, y que a partir de hoy te hagas la firme decisión de comer junto con tus hijos. Hoy yo quiero orar por los padres de familia que fueron lastimados de niños. Señor, hoy te pido por cualquier forma de abuso de la cual ellos sufrieron de niños. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que si hubo abuso como niños y se transfirieron los temores de sus padres a ellos, Padre, si hubo sobreprotección o si hubo un abuso a través de traumas, de golpes, de dolor, de negligencia, de rechazo, de abandono, que trajo una inmadurez emocional en los padres de hoy, peligros físicos. Señor, si ha habido trauma y shock en este padre que está hoy escuchando este mensaje durante su infancia, Señor, yo te ruego que los bendigas y que sanes su corazón. Si hubo abuso sexual, sana a estos hombres que hoy son padres de familia. Si hubo agresión, si hubo heridas, si hubo palabras que trajeron destrucción a su vida, en el nombre de Jesús te pido que sanes a cada uno de estos padres. Señor, te pido que sanes el corazón, que sanes la herida del alma desde que eran muy pequeñitos. Señor, trae sanidad a ese niño que fue herido, que fue golpeado por aquellos que debían
de cuidarlo. Te pido, Señor, por la sanidad física y por la sanidad de sus almas. Ahora, Padre de familia, el Señor hoy habló de que iba a sanar tu corazón. Repite conmigo esta oración. Señor, hoy renuncio a todos los patrones dañinos de conducta que recibí de mi padre y de mi madre por los abusos, y que hoy no me permite poner límites a mis hijos o me hace ser más estricto de lo que debería. Padre, hoy rechazo todas las formas en que mis antepasados me causaron daño físico, emocional y verbal. Renuncio a todo rechazo y abandono que yo recibí de mis padres. Rompo toda hechicería espiritual, toda manipulación, todo control, toda crítica y toda burla que recibí de mis padres y toda ira que recibí de mi padre y de mi madre. Rompo el dolor, la destrucción, la pesadumbre que todo esto trajo a mi vida. Ahora dile: Señor, sana mis heridas. Sana las heridas internas producidas por el abuso y por el pecado de mis padres. Señor, líbrame a mí y a mis hijos y a las siguientes generaciones de los patrones inicuos, de los patrones de rechazo, de negligencia. Padre, y produce en mí una nueva generación que honre y respete a sus hijos. Declaro, dilo fuerte, declaro y decreto que todos mis hijos y los hijos de mis hijos y todos aquellos en mi línea familiar sabrán lo que es amarse, lo que es aceptarse como padres naturales, como padres biológicos y como padres adoptivos. Pero sobre todo, hoy declaro que somos una generación que puede recibir el amor de su Padre Celestial. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Espero que hayas hecho esta oración con todo tu corazón. Si tú nunca has recibido a Jesús como Señor y Salvador, dile: Padre, hoy te recibo, Señor Jesús, te recibo como mi Señor y Salvador. Te abro mi corazón y te pido que me ayudes a conocerte más. Declara conmigo: Señor, yo recibo tu paternidad, recibo la identidad de hijo y recibo la fuerza y el poder para mejorar mi paternidad hacia los míos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Nos vemos el miércoles. Hasta luego.